Buen día. ¿Cómo están? Muy buenos días. Em, Muchas gracias por... cerrate en el micrófono hasta qué cosa. Ahí estamos. Muchas gracias por sumarse. Un agrado recibirlo esta mañana en el webinar que denominamos Consideraciones de Auditoría MAP sobre la negociación de B&A, donde hoy vamos a estar repasando los principales aspectos normativos y vinculados a la negociación de estos instrumentos en el mercado argentino de valores. Al respecto, comentarles también que en un rato más vamos a estar habilitando el chat correspondiente para que puedan realizar consultas que al cierre de esta presentación a cargo de Julia Werbing, estaremos leyendo para compartirla entre todos. Entonces les pedimos que ante las consultas que vayan teniendo, cuando habilitemos el chat, las vayan volcando y las iremos leyendo tras la presentación. Los dejo con el inicio de esta reunión con Julia, que tendrá a cargo este webinar. Hola, buen día. Bueno, muchas gracias, Cristian. Un poco el objetivo de esta reunión es poder aclarar algunos aspectos a partir de la entrada en vigencia de la Resolución General 1090 por parte de CNB, que regula todo lo que es la negociación de valores negociables de emisión individual. Desde el área de auditoría estuvimos recibiendo numerosas consultas y nos pareció interesante poder replicarlas de manera general. Vemos que hay 240 personas del otro lado, así que entiendo que es un tema de interés. Para eso preparamos una pequeña presentación desde lo que es el área de auditoría para poder darle orden. Voy a compartirles la presentación. Y de esta manera poder ir repasando los distintos aspectos de la normativa de CNB y de MAP respecto a la negociación de valores negociables, y asimismo también ir dando algunas consideraciones sobre qué se les va a pedir cuando tengan una auditoría de rutina por parte del mercado argentino de valores. En primer lugar, hay una pequeña definición de lo que son los valores negociables de emisión individual, que incluyen lo que siempre conocimos como cheque físico y cheque, factura de crédito electrónica, pagaré, y cualquier otro valor negociable que sea susceptible a futuro de negociación secundaria en MAB y sea reglamentado por la CNB. Esto nos parece importante aclararlo porque en algunos casos nos encontramos con que en las notificaciones que se hace a los clientes habla de algunos instrumentos particulares y luego de valores negociables de emisión individual de manera genérica. Si bien esto no es incorrecto, es importante tener en cuenta que este concepto de valores negociables de emisión individual incluye a los específicos como ser los cheques, pagaré y factura de crédito electrónica. Y su principal diferencia es precisamente con aquellos emitidos en serie o en masa. La normativa referencia que el cliente tiene que conocer esas diferencias con aquellos valores emitidos en serie o en masa, teniendo especial consideración en que en estos casos los emisores no están obligados a presentar información previa a la negociación, no hay autorizaciones por parte de la Comisión Nacional de Valores para la negociación, no hay calificaciones de riesgo, y asimismo los emisores no están obligados a cumplir con ningún régimen informativo determinado. En muchos casos también estos valores negociables son no fungibles porque generalmente no encontramos dos BNI que sean iguales, pueden ser similares, pero siempre va a haber algún aspecto que lo diferencie de otro, por lo tanto son de difícil sustitución. Las normas que entraron, como decíamos antes, entró en vigencia la Resolución General 1090 en febrero de este año, modifica lo que es el título 6, capítulo 6, y específicamente en esta charla vamos a hablar de la sección 10, que son las disposiciones aplicables a los agentes. Actualmente, desde MAP, la única reglamentación que tenemos vigente sobre el régimen de valores negociables de emisión individual es la circular 5 de este año, de 2026. Nuevamente,
mencionamos esto porque en algunos casos se hace referencia a circulares anteriores, la 820, que regulaba lo que eran los cheques en el segmento directo, la 1 del 2023 para pagaré, la 2 de 2024 para cheques. Toda esta normativa fue reemplazada por la 5. Es importante también tenerlo presente porque en algunos casos también nos encontramos con algunas notificaciones que referencian normativas ya no vigentes y normativas nuevas. Entonces, quizás es más prolijo al momento de notificar a un cliente directamente referirse a la nueva normativa. Y también para tener el conocimiento de dónde buscar cuáles son las disposiciones aplicables. Bueno, la normativa de CNB en esta sección 10, que son las disposiciones aplicables sobre los agentes, de alguna manera trata de establecer de una manera clara cuáles son las responsabilidades de los agentes en solo 3 artículos. Un artículo menciona a los agentes como libradores de instrumentos, en otro menciona, que es el 17, el 18 los menciona como vendedores, y el 19 como compradores. Por una cuestión práctica, vamos a ordenarlo un poquito diferente en esta charla y vamos a ir viendo algunas consideraciones sobre cada uno de esos artículos. El primero de ellos, que es el artículo 18, habla de los agentes que participen como vendedores de valores negociables de emisión individual. Este tipo de agentes deberán conocer a sus clientes, requiriendo a sus comitentes la información patrimonial y financiera acorde y necesaria. Como mínimo, el agente vendedor deberá controlar antes de negociar y conservar en los legajos correspondientes al comitente vendedor, respecto de cada emisor, librador o beneficiario en los segmentos directos, la documentación que se detalla, que es el informe comercial crediticio, emitido por un proveedor de reconocida experiencia, y la verificación de la calificación en la central de deudores del sistema financiero del Banco Central. Estos certificados de antecedentes comerciales y financieros no pueden tener una antigüedad mayor a 3 meses al momento de la negociación. Algunas cuestiones a tener presentes sobre lo que dice la normativa en este artículo bastante sintético. Habla del conocimiento del cliente. Nosotros entendemos que el conocimiento del cliente no es simplemente resguardar la documentación, es decir, la información patrimonial financiera, el informe comercial crediticio y la verificación en la central de deudores, sino también que esa documentación debe ser analizada por los agentes a los fines de establecer una razonabilidad de la operatoria que se cursa. Es decir, en este artículo entendemos que lo que hace la norma es solicitar a los agentes que realicen una debida diligencia al momento de negociar valores negociables de emisión individual. Otra pregunta que nos surgió de distintos agentes es si este análisis aplica al segmento garantizado. La norma habla del segmento directo y por lo tanto entendemos que aplica tanto al segmento garantizado como al no garantizado. Recordemos que acá tenemos 3 segmentos de negociación, que son el avalado, el garantizado y el no garantizado. Tanto garantizado como no garantizado corresponden al segmento directo. Por otra parte, el análisis que se realiza con esta antigüedad de 3 meses al momento de concertar la venta, aplica para primera negociación como para negociaciones subsiguientes. Esta es una interpretación que hacemos teniendo en cuenta que durante la vida del instrumento, ese análisis se puede ir modificando. Tengamos presente que los plazos pueden superar ampliamente los 3 meses. Otra consulta que hemos recibido es respecto a la CENDEU que figura en la página de MAP, que es la central de deudores. Consideramos que la CENDEU es una herramienta útil, permite valorar el riesgo vivo que tiene un determinado librador ingresado a través de MAP. Es decir, no solo cada agente va a conocer lo que parcialmente ese comitente haya negociado a través suyo. A través de CENDEU se puede ver de una manera más general cuál es el riesgo vivo de ese quit. Sin embargo, esto no suple la documentación que solicita la norma, es decir, la validación en la central de deudores del sistema financiero del Banco Central y el informe comercial crediticio.
También mencionar que cuando hablamos del debido conocimiento del cliente vendedor, el cliente vendedor puede o no coincidir con el librador del instrumento. Es decir, acá la norma nos hace una diferencia entre conocer al cliente que se está financiando a través del agente y a su vez tener este análisis sobre el librador del instrumento. Sobre agentes vendedores, se solicita eso, que parece poco, pero realmente es bastante. Comentarles que al momento de recibir una auditoría de rutina por parte del mercado, se les va a solicitar este análisis. Obviamente siempre nosotros nos manejamos por muestreo. Por eso nos parece importante que ustedes lo tengan presente de antemano, para poder dar cumplimiento. Y bueno, la idea de esto es poder ir acompañando los cambios normativos y los controles que tenemos que hacer como mercado. El siguiente capítulo es el artículo, perdón, es el 19, que habla de los agentes en su calidad de compradores o inversores de valores negociables de emisión individual. En este punto habla de que deberán notificar bajo su responsabilidad a los clientes las diferencias respecto a los valores negociables emitidos en serie, incluyendo la inexistencia de un prospecto o una autorización por parte de la comisión, y especificar a los inversores las características de las operaciones con BNEI, los segmentos de negociación, esquemas de garantía y los eventuales riesgos asociados ante la falta de pago, así como el procedimiento posterior aplicable en cada caso, considerando la naturaleza jurídica de estos. Asimismo, deberán indicar a los inversores toda la información de la que dispongan sobre los emisores y cualquier otra que consideren adecuado, a fin de que el inversor pueda ponderar el riesgo relativo a cada deudor obligado del segmento directo. En este punto, en referencia a la normativa anterior, algunas notificaciones ya se encontraban vigentes, o sea, ya cualquier comitente inversor debía estar notificado acerca de los segmentos de negociación, las garantías asociadas a cada uno de esos segmentos, cuáles eran los riesgos de esos segmentos también. Pero bueno, la nueva normativa incluye algunos nuevos aspectos, por eso hablamos de aspectos adicionales. Esto no quiere decir que los anteriores no estén más, que es principalmente la diferenciación entre estos valores de emisión individual y los emitidos en serie. Esto hay que ir adaptándolo. Es importante que los clientes conozcan estas características distintivas de este producto. El procedimiento aplicable, de acuerdo con la naturaleza jurídica del instrumento en caso de falta de pago. Sobre este punto también recibimos muchas consultas. El cliente tiene que conocer, según sea el segmento de negociación, y acá vamos a hacer por ahí más hincapié en lo que es el segmento no garantizado, cuál es la única gestión que debe hacer el agente para poder brindarle los elementos para que pueda proseguir por la vía judicial para el reclamo de ese pago. Y por otra parte, la información sobre el librador, a fin de que el inversor pueda ponderar el riesgo de la operación en el segmento directo. Es importante que quienes inviertan en valores negociables de emisión individual entiendan estas características de la operación, conozcan cuál es el riesgo, teniendo presente que los valores negociables de emisión individual, como decíamos antes, son no fungibles y no hay dos iguales, y que dependen de muchos aspectos, y el librador es fundamental también. Entonces es importante que tengan la información sobre el librador para poder ponderar si ese riesgo están dispuestos a aceptarlos o no. Algunas recomendaciones para lo que son inversiones en el segmento directo no garantizado es, en primer lugar, validar el perfil de riesgo de los clientes, validar que se acorde a la operación. Hay que prestar especial atención al conocimiento del cliente sobre los instrumentos disponibles en el mercado de capitales, sus objetivos de inversión. Asimismo, al detallar los instrumentos que se ajustan al perfil inversor, nosotros sugerimos desagregar a los valores negociables de emisión individual de acuerdo a los segmentos de negociación. ¿A qué hace referencia a esto? Muchas veces nos encontramos con perfiles de riesgo, donde el cliente llena un cuestionario, en base a las respuestas de ese cuestionario y la ponderación,
es que se determina cuál es el perfil: conservador, moderado, agresivo. Luego se establecen cuáles son los instrumentos que se entiende se ajustan al perfil inversor de ese comitente. Muchas veces nos hemos encontrado que se habla de cheque pago diferido, factura de crédito electrónica, pagaré bursátil, y no se detalla el segmento de negociación. Entonces no es lo mismo un pagaré en el segmento avalado que un pagaré en el segmento no garantizado, y más cuando estamos hablando del riesgo que está dispuesto a asumir un cliente. Y por otra parte, notificar de manera clara e inequívoca a los clientes inversores respecto de los aspectos señalados en la normativa. Esto hace referencia a que también nos hemos encontrado en algunos casos en que todas las notificaciones de las que hablamos, diferencia entre valores de emisión individual y emitidos en serie, segmentos de negociación, riesgos, garantías, procedimiento de pago, están en el inciso 87 del convenio de apertura. Esto no es que sea incorrecto, pero la recomendación siempre es que sea algo que sea leído por el comitente, porque generalmente cuando nos encontramos con esos convenios tan largos terminan firmándose sin leerse. Entonces, este tipo de información, que es bastante sensible, recomendamos que se notifique de alguna manera inequívoca y no que forme parte de un convenio muy largo. Otro punto clave sobre lo que es la negociación es lo que llamamos la sección calificada. Aquellos instrumentos que no hayan pasado el análisis de riesgo, que estén en situación 3, 4, 5 de la central de deudores del sistema financiero de Banco Central, que tengan rechazos o impagos en los últimos 2 años, se pueden negociar en una sección diferenciada y específica de MAB, que es la que llamamos sección calificada. Podemos tener instrumentos en esta sección que sean de los diferentes segmentos de negociación. O sea, hay que diferenciar el segmento de la sección calificada. Puede haber un cheque garantizado calificado, por ejemplo. Lo que es fundamental de conocer es que la persona que invierta, el comitente que invierta en esta sección, tiene que ser un inversor calificado al momento de concertar la operación. Sobre este punto, también acá lo que mencionamos tiene que ver muchas veces con las consultas que vamos recibiendo, consultas ya sea telefónicas o bien a raíz de las auditorías que se realizan o los monitoreos que se realizan desde MAB. Es fundamental que los agentes capaciten a los operadores respecto a esta sección calificada, que puede identificarse al momento de ingresar la orden de compra que eso es un valor negociable de emisión individual que se está negociando en esta sección. Les va a aparecer un pop-up al momento de querer hacer este tipo de compras, de inversiones, que dice que la operación debe ser realizada por un inversor calificado. Un inversor calificado no tiene que ver con una valoración subjetiva de lo que creemos que conoce nuestro cliente sobre el mercado de capitales, sino que está enumerado de manera taxativa en las normas del CNB. Al principio en el título 1, capítulo 1, artículo 2. Habla de distintos tipos de inversores calificados, como los estados, fondos comunes de inversión, los bancos, y hay un inciso específico que habla de aquellos que revisten la calidad de inversor calificado, ya sean personas humanas o jurídicas, porque cuentan al momento de realizar la operación con inversiones en valores negociables o depósitos en entidades financieras por un monto que equivale a 350.000 UVA. Acá dejar en claro dos cuestiones esenciales, que es responsabilidad del agente comprador verificar este cumplimiento antes de cursar la operación. Que con esto queremos decir que debe ser verificado, es decir, una declaración jurada por la cual el comitente declara ser inversor calificado sin una verificación del motivo por el cual lo es, no es suficiente. Y que tienen que resguardar todos los documentos que acrediten por cada día en que se concertaron esas operaciones que son inversores calificados.
Nosotros acá la recomendación siempre es la forma más expeditiva y más fácil de verificar esto, es la tenencia valorizada que ese cliente tiene en el agente. Si supera los 350, alcanza o supera los 350.000 UVAs, con eso es suficiente para validar que este era un inversor calificado. En caso de que no alcance, deberán darse vuelta y solicitar a la gente alguna documentación adicional para poder justificar que es un inversor calificado y resguardar esa documentación dentro del legajo del cliente. Algunas otras consideraciones que ya no tienen que ver con estos artículos 18 y 19 de las normas de CNB, pero que nos parece importante tener presentes al momento de validar como auditores la reglamentación sobre valores negociables de emisión individual, y que nos parece importante también poder transmitir acá, es en primer lugar que los clientes tienen que conocer su perfil de riesgo. Entonces, en este caso se recomienda arbitrar todos los medios necesarios para verificarlo, es decir, confirmación si el perfil de riesgo se envía por correo electrónico o la firma en caso de que sean confeccionados manualmente. El cliente sí o sea, no solo tiene, el agente tiene que poder validar que el cliente conoce cuál fue el perfil de riesgo asignado o cualquier modificación, obviamente, sobre eso. Por otra parte, que se considera una buena práctica que las operaciones no garantizadas se cursen bajo la modalidad de instrucción específica. En el caso de que el cliente autorice la administración de su cartera de inversiones por parte del agente, es recomendable que se incluya dentro del mandato de administración las inversiones en valores negociables de emisión individual en el segmento no garantizado. Es decir, no está en ningún momento prohibida la administración de cartera. Sin embargo, entendemos que el riesgo asociado al tipo de operaciones con valores negociables de emisión individual en el segmento no garantizado implica un doble clic y un cuidado mayor. Por ese motivo, en el caso de que se tenga esta administración de cartera, es importante delimitarla y que sea claro qué tipo de instrumentos incluye. Para el caso de confirmaciones de operaciones, porque muchas veces nos encontramos con que la instrucción se da de manera informal y luego al final del día se confirman las operaciones, recomendamos que estas sean expresas y no se consideren válidas ante la falta de manifestación en contrario o el silencio. Es decir, muchas veces vemos que al final del día se envía un correo con las operaciones celebradas, con un disclaimer que dice que en caso de no tener ningún tipo de respuesta, en el plazo de un día, por ejemplo, se considerarán aceptadas. En ese punto, es difícil poder corroborar que no hay una respuesta. Entonces siempre consideramos que es una buena práctica que sean expresas, que haya una respuesta, una validación sobre ese mail enviado. Y esto se los digo desde el lugar de auditora, o sea, yo cómo sé que ese cliente no contestó haciendo algún tipo de reclamo o de observación sobre las órdenes que se le enviaron, o lo mismo si estas observaciones fueron a un correo no deseado, bueno, quizás no tengan en el momento los elementos para poder estar tranquilos de que las operaciones fueron aceptadas. Este es un punto fundamental, que es que recomendamos revisar los medios de captación de órdenes presentados ante la CNB y sus mecanismos de resguardo. Esto tiene que estar actualizado, los mecanismos de captación de órdenes. Entendemos que hay nuevas herramientas y con el avance tecnológico se van incorporando. Bueno, les recomendamos que los revisen, que revisen qué medios de captación de órdenes también tienen informados en los convenios de apertura, cuáles son los que acuerdan con sus clientes, cuáles son los que declaran en el CNB, y sobre todo, cómo es el mecanismo de resguardo de cada uno de esos medios, porque cada orden y cada medio de captación tiene que tener su propio mecanismo de resguardo. También comentarles que hay herramientas tecnológicas que permiten centralizar estos flujos operativos, garantizan la trazabilidad, el resguardo de la documentación y permiten cumplir con estos requisitos de una manera que no genere una carga operativa relevante.
Es decir, hay algunas herramientas que ya están centralizando la recepción de órdenes y su resguardo, están validándola contra el perfil de riesgo, informando al cliente si la operación es acorde o no a su perfil de riesgo, enviando asimismo las notificaciones sobre lo que estuvimos hablando anteriormente, que establece el artículo 19, es decir, a los inversores cuáles son las condiciones de este producto, cuál es el segmento en el que está negociando, cuál es la situación del librador, y de esta manera agiliza mucho la estructura administrativa de los agentes. Bueno, el tercer artículo del que hablábamos es, hablamos de los agentes como vendedores, los agentes como compradores, y el tercer artículo habla de los agentes como emisores o libradores de valores negociables de emisión individual. Originalmente, con la normativa que emitió la CNB, los agentes bajo ningún punto de vista podían ser emisores o libradores de BNI. Luego salió una rectificativa a esta normativa y se permite cuando se negocien en el segmento avalado, cuando se trate de facturas de crédito electrónica MIPYME, o cuando el agente se encuentre inscripto en alguna de las siguientes categorías, como ALIC participante directo, ALIC integral agroindustrial, AN-RUCA, o los ALIC que sean bancos conforme a la ley de entidades financieras. El resto sigue vigente, que los ALICs no podrán ser emisores o libradores de valores negociables de emisión individual. Cuando tengan alguna auditoría, también por muestreo, se va a validar esta información. Y por último, nos parecía importante también comentarles que a partir de este año, nosotros como mercado todos los años reformamos nuestro manual de auditoría y revisamos las pautas que nos resultan de interés para hacer un análisis reforzado. En este caso, quienes vayan teniendo sus auditorías de rutina lo van a ir vivenciando. Solicitamos a los auditores que hagan un análisis precisamente reforzado de algún tipo de operaciones que son las que se señalan a continuación, que son aquellas operaciones aplicadas donde el mismo agente es el comprador y el vendedor, aquellas operaciones de cartera propia ampliada o de vinculados, las operaciones realizadas bajo administración de cartera por parte del agente, más aún cuando el agente maneja la totalidad de sus clientes bajo administración de cartera, las operaciones de compra de valores negociables de emisión individual financiadas mediante cauciones tomadoras, las operaciones de renovación permanente y las inversiones en el segmento no garantizado por parte de personas humanas. Estas pautas no quiere decir que sean ni operaciones prohibidas, simplemente vamos a hacer un análisis reforzado porque encontramos en ellas un riesgo mayor. De hecho, algunas van a verlas cuando reciban sus informes de auditoría, sus nuevos informes de auditoría de este año, que va a aparecer como un procedimiento específico, todo lo que es las operaciones de cartera propia ampliada, las de renovación permanente. Nos parece importante poder mencionárselos para que lo tengan presente y para que ya puedan ir previendo toda la documentación que tengan que ir teniendo de cada una de estas matrices operativas. Incluso para todo lo que es cartera propia u operaciones con vinculados, cuando los clientes actúen bajo, o sea, si tenemos una operación aplicada donde una de las partes es una cartera propia, un vinculado, y la otra son clientes del mismo agente, si estos clientes actúan bajo administración de cartera, es probable, ya se los vamos adelantando también, que les solicitemos que esos clientes confirmen las operaciones que realizaron. Bueno, de esta manera terminamos esta primera presentación, dejamos nuestros medios de contacto, teléfonos y el mail de auditoría para poder resolver cualquier consulta que tengan. Nos parece importante destacar que cada agente tiene que adaptar los procedimientos internos a esta normativa. Entendemos que muchas veces nos preguntan si estamos brindando modelos.
Actualmente no, porque hay infinidad de casos, infinidad de clientes, infinidad de estructuras. Cada uno tiene que adaptar sus procesos internos, sus sistemas, las tecnologías que utilizan a esta normativa. Y otra cosa que también les mencionamos, porque a veces nos encontramos en esa situación, es que como departamento de auditoría del mercado no nos o sea, muchas veces nos envían modelos de cómo serían las notificaciones. Nosotros podemos dar una opinión o señalar si hay algo que se aleja de la normativa, o como les comentaba antes, o sea, si hace referencia a normativas nuevas y viejas, pero no nos vamos a expedir sobre si una notificación es correcta o incorrecta. Esto queremos hacer énfasis en que es responsabilidad de los agentes adaptar toda su papelería y sus procesos a la normativa vigente. Sin embargo, obviamente, estamos acá para acompañarlos, para orientarlos y para ir validando conjunto y aprendiendo en conjunto. Y muchas veces, de hecho, algunas de las consultas que nos hacen, quienes están todos los días en la parte operativa, son las que nos dan pautas para tomar algunos criterios. Bueno, con esto dejo de compartir. Y no sé si está habilitado el chat para las preguntas. Así es. Nos llegaron desde ya muchas consultas. Seguramente no haya tiempo para revisarlas todas hoy, pero las vamos reuniendo para armar, en todo caso, un posterior informe con el total de las consultas recibidas. Vamos a ir repasando algunas. Varios de los temas se fueron tratando en la charla, pero parece interesante poder compartirlos. Y a su vez, también siempre es válido resaltar que estamos a disposición desde el equipo de auditoría, como lo decía Julia, y también a través de los equipos como producto para hacer el repaso correspondiente, ¿no? En este sentido, comenzamos por las preguntas. ¿Es necesario tener informe de Gnosis, por ejemplo, y de central de deudores, o solo con el informe de central de deudores es suficiente como documentación? Y vinculado a esto, la fecha del informe de central de deudores o Gnosis puede tener fecha posterior a la fecha de concertación de la negociación en MAB, teniendo en cuenta los 3 meses. Bueno, la normativa establece como obligatorio los 2 puntos. El informe comercial, entiendo que Gnosis lo tomamos como un informe comercial, y la validación en la central de deudores del sistema financiero. Si bien el informe de Gnosis a veces trae esa calificación, el informe de la central de deudores del Banco Central también es bastante amplio. Entonces siempre recomendamos que tengan los 2. En cuanto a la segunda pregunta de si puede ser posterior, en realidad no tendría sentido a lo que tiene que ver con la normativa, que uno pueda antes de ingresar un instrumento a negociación en MAB, validar y hacer un análisis sobre cuál es la situación de ese librador y ese vendedor. O sea, acá, repito, la idea no es solamente cumplir con una formalidad, sino conocer al cliente y asumir la responsabilidad y la razonabilidad de la operación que se está cursando a través de la gente. Hay reiteradas consultas respecto a las herramientas tecnológicas que ayudan para el análisis, la toma de datos, el resguardo de esos datos. No sé si podemos mencionar alguna. Bueno, actualmente la única que conozco yo es Matchfin. En todo caso, después podemos brindarles algún tipo de documentación o contactarlos con quienes pueden explicarle más el funcionamiento de esa herramienta. Estimo que a futuro también podrán desarrollarse nuevas. Sí, la presentación se pueden compartir desde ya que el webinar se está grabando y también va a estar disponible para compartirlo. ¿Cuál es la lógica de que el agente vendedor
tenga esta información y le exigen analizar. Se supone que si un cliente quiere descontar un instrumento es porque necesita dinero, que tiene que analizar el agente. ¿Qué tiene que analizar el agente? El agente está ingresando un instrumento a negociación a través del mercado. Entonces tiene que analizar si está dispuesto o no a ingresar ese instrumento y tiene que analizar quién es su cliente y cuál es la razonabilidad de esa operación. A veces parece muy simple, pero bueno, si yo, Julia Werbin, de auditoría de MAP, me presento como comitente de un agente y quiero descontar un pagaré de 3.000 millones de pesos, con una justificación quizás de un recibo de sueldo, probablemente a la gente deba hacerle algún ruido y tenga que averiguar un poquito más. Si el agente tiene una orden del cliente donde dice comprame este BNI y el análisis se hizo por teléfono, por ejemplo, ¿por qué tenemos que guardar el análisis si tenemos la orden del cliente? No me quedó muy clara la pregunta porque el análisis del cliente es para el vendedor y hablan del comprador. No sé si la persona que hizo esa consulta quiere ampliarlo un poquito más. ¿Cuál sería la diferencia en la debida diligencia aplicada al emisor del cheque y la debida diligencia aplicada al cliente que se está financiando? ¿Cómo se hace para que ustedes, en el caso de MAP, puedan verificar que se realizó la debida diligencia en tiempo y forma? En el caso de que el librador y el comitente vendedor coincidan, es sencillo porque estamos hablando de conocer al cliente y tener la validación de la calificación en la central de deudores y el informe comercial crediticio y en base a ello estimar si esa operación es razonable. Pero muchas veces puede pasar que un cliente descuente valores de terceros. En ese caso, nosotros no tenemos ningún tipo de información patrimonial o financiera sobre el librador, por lo tanto, tenemos que conocer con un informe comercial crediticio y central de deudores de Banco Central al librador, y a su vez conocer a nuestro cliente, que es quien nos está trayendo este instrumento a negociación, que es de un tercero. ¿Qué pasa con los segmentos si el emisor está en situación 1, pero el cliente que ofrece el cheque está en situación 4? La situación central de deudores es sobre el librador, no sobre el vendedor del instrumento. De todas maneras, por eso tenemos que conocer a nuestro cliente también, porque quien nos trae el instrumento es sobre quien nosotros tenemos que hacer esta debida diligencia, ¿no? ¿Cómo podemos determinar si la fuente por la cual accedemos a ese informe crediticio es efectivamente un proveedor especializado y además qué sentido tiene garantizar los instrumentos con títulos si aún así hay que analizar en detalle al librador? Entiendo que es una cuestión más comercial y operativa, o sea, el análisis sobre el librador tiene que estar, si el instrumento es garantizado, obviamente le estamos dando más liquidez a ese instrumento y es más probable que alguien invierta en ese instrumento. De todas maneras, acá estamos pensando siempre desde los dos lados al mismo tiempo, o sea, el análisis es sobre quien vende el instrumento. Si queremos darle más probabilidad de que sea comprado, obviamente que un segmento garantizado va a tener más liquidez. Insisto, hay algunos temas que ya se fueron tratando durante la charla, pero es propicio repasarlo y recordarlos. Cuando el librador del BNI es el propio agente, ¿qué documentación se solicitará ante una auditoría? Bueno, acá entramos en algunos casos particulares, esto creo que alguien ya lo había consultado. Si el agente entra dentro de algunas de estas categorías en donde puede ser librador, obviamente que no se le va a solicitar ningún tipo de análisis porque es el mismo agente, no se va a autoanalizar. Acá no fue preguntado, pero por los dos hago una aclaración de otra consulta similar. Lo que es la sección calificada, que quien compra el instrumento en la sección calificada sea inversor calificado, obviamente no aplica para una recompra por parte del mismo librador, que era una cuestión similar, aprovecho para mencionarlo. A diferencia del agente vendedor que necesita análisis en cada oportunidad de venta de instrumentos, el agente comprador solo tiene que notificar al agente una sola vez. El agente comprador tiene que notificar al cliente
cuáles son las características de las operaciones con valores negociables de emisión individual. Mientras esas características no se modifiquen, obviamente, con una notificación va a bastar. Ahora bien, para el comitente comprador va a ir asociado también a la información que tienen que brindarle sobre el librador, en cada operación que realicen, sobre cada librador sobre el que estén comprando un BNI, y asimismo con la instrucción que tiene que tener el cliente para la compra de ese instrumento. ¿Tienen un modelo de procedimiento que hay para informar a realizar ante la falta de pago? ¿Y cómo demuestro que se informó al cliente? Esta también fue otra consulta que se hizo. Ante la falta de pago, mínimamente el cliente tiene que conocer cuál es el circuito habitual. Esto no hay un modelo porque, nuevamente, responde a las características de los productos y de los clientes que tenga cada agente. Sí, de manera genérica, por lo menos puedo decirles que el cliente tiene que saber que si está comprando un cheque, un e-check en un segmento no garantizado y hay un rechazo por falta de fondos, se le va a notificar que ese instrumento va a ser endosado a su favor y que va a tener que aceptarlo. En el caso de un pagaré, será el agente quien tenga que gestionar ante Caja de Valores el correspondiente certificado para que el cliente pueda iniciar la acción legal. Por eso digo, no hay un modelo genérico y depende de la operatoria de cada uno de los agentes. Sí que el agente tiene que brindarle toda la documentación necesaria para que informarle, por ejemplo, en el caso de este endoso, tiene que informarle el rechazo y tiene que brindarle la documentación necesaria para que inicie las acciones judiciales que corresponden. ¿No podremos acordar un texto genérico para todos para que se le informe al cliente previo a la compra de BNI? El análisis es claramente individual y te sumo también con la firma de la nueva circular, ¿es suficiente para notificar al cliente de las características de los BNI? Bueno, nuevamente entendemos que un modelo no sería útil porque cada agente está usando sus propios, tiene su tipo de clientes, tiene sus propios circuitos internos y tiene podemos hablar desde legajos físicos a onboarding digital, maneja sus propias documentación comercial y forma de comunicación con el cliente. Por eso no, o sea, sí podemos pensar en criterio, en cuestiones mínimas que tiene que contener esta notificación, pero no hacer un modelo. Personalmente pienso que la firma de la circular no es suficiente porque estamos descargando la obligación de comprenderla al cliente, entregándole una circular y que la firme, y ahí no consta que el cliente conoce efectivamente todo lo que habla en la normativa, ¿no? Tiene que haber una explicación por parte de la gente, aparte de la circular tiene hasta cuestiones operativas que el cliente desconoce. No parece tener sentido hacer el análisis sobre una operación garantizada y también respecto a las condiciones. En cuanto a la sección calificada, le da al emisor del cheque o tanto al emisor como al vendedor del cheque, porque pueden diferir esas situaciones en el central. ¿Me la repetís, por favor, Cristian, que no entendí? Sí, la condición de la sección calificada le da al emisor del cheque o tanto al emisor como al vendedor del cheque, porque pueden diferir sus situaciones en el central. Si no, le La pedimos que... sección califica, entiendo a ver si va por ahí, si no me repreguntan. Entiendo que la consulta refiere a cómo ingresa un instrumento a la sección calificada. Se basa en la condición del librador, no de quien vende el instrumento. ¿La notificación de riesgos debe realizarse ante cada operación o se puede informar una vez a los clientes? ¿Puede realizarse notificaciones mensuales o trimestrales? Esto lo comentábamos antes, la notificación de carácter general, o sea, lo que es un valor negociable de emisión individual, su diferencia con un emitido en serie, los segmentos de negociación, mientras no se modifique la normativa, eso va a seguir siendo igual, no es necesario que se haga por operación. Cuando digo no es necesario, no quiere decir que si un agente decide hacerlo esté mal, pero no consideramos que sea necesario que ese tipo de notificación sea por operación. Sí, lo que hace a
la información sobre el librador, obviamente. Bien. Para las operaciones de B&A que son del segmento garantizado, en donde el cliente vendedor garantiza con diferentes cheques distintos libradores, ¿el análisis de riesgo crediticio se realiza sobre los libradores? Si el cliente vendedor se hace responsable en caso de falta de pago como garante. El análisis de la validación en la central de deudores del sistema financiero y del informe comercial crediticio es sobre cada librador, independientemente del comitente que lo ingrese. Para las operaciones previas a la circular 005-2026, ¿qué postura se va a tomar? En ese momento, en los legajos, no había que tener toda esta información. Para las operaciones que se hayan concertado previamente, el cumplimiento de la normativa anterior. Para MAB sería la 1 de 2023 para pagaré, la 2 de 2024 para cheque. Respecto a la pregunta anterior de la debida diligencia, ¿cuál sería la diferencia entre la debida diligencia aplicada al emisor del cheque y la debida diligencia aplicada al cliente que se está financiando? La diferencia es que en un caso se solicita sobre el librador conocer cuál es su capacidad de pago y por otra parte la normativa establece que uno tiene que conocer al cliente y analizar la razonabilidad de que ese cliente esté ingresando esos instrumentos, sea cual sea el librador. La norma habla del análisis del librador del instrumento. ¿Se debe analizar a los endosantes también? No lo consideramos necesario. El análisis de endosante no se considera necesario, no está mencionado y entendemos que ya supera la capacidad, sino la capacidad administrativa de cada uno de los agentes, incluso de control por parte del mercado. También respecto de la normativa, una consulta vinculada a que la norma no exige al agente comprador hacer el análisis de Gnosis, el BCRA, solo pide al cliente que sepa los riesgos de comprar B&A no garantizado, para volver sobre este punto. En realidad, sí, la norma establece que al comitente comprador hay que brindarle toda la información de la que dispongamos para que pueda ponderar el riesgo de la operación. Es decir, si nosotros sabemos quién es el librador y tenemos un Gnosis, la validación en la central de deudores o lo que tengamos, tenemos que ponerlo a disposición del comitente para que pueda validar si quiere o no asumir el riesgo de esa operación. Bien. ¿Pueden decirnos 3, 4 características que tienen que tener ese análisis de los libradores? A ver, repito, esto es de acuerdo a lo que considere cada agente sobre su comitente. Pero bueno, en base a la información patrimonial y financiera que tengan del cliente y los instrumentos que estén ingresando, tienen que analizar si esto es acorde o no a la operatoria aceptable, digamos, de este comitente. Es un poco como les comentaba yo en un caso muy burdo, pero bueno, si una persona humana con un recibo de sueldo intenta negociar por fuera de lo que podría repagar, bueno, tiene que haber algún tipo de análisis o solicitud posterior. Si una empresa con patrimonio neto negativo, quizás también se está financiando, bueno, entender si es una situación financiera, si es una situación económica. Ya es muy difícil pensar en ejemplos abstractos porque nos encontramos realmente con que la famosa frase, cada caso es un mundo, ¿no? Bien, hay varias preguntas que se vincula al tiempo, si se puede, si tiene que ser en cada una de las oportunidades o puede haber ventanas de tiempo para estos informes, bueno, los reportes como si pueden ser mensuales o en caso trimestrales. Ahí estamos hablando del informe comercial crediticio, ¿no? Tiene validez de 3 meses. Obviamente que si ustedes tuvieran si hay alguna noticia de público conocimiento o algo que implique volver a generar este informe, obviamente que siempre es una buena práctica volver a hacerlo. La normativa establece que
el lapso máximo de duración de ese informe para ese librador va a ser de 3 meses. Si un FSI quiere comprar un instrumento, ¿también se necesita la confirmación de la operación? Entiendo que nos referimos como por confirmación a la orden. Cualquier comitente con el que ustedes tengan una cuenta abierta, ustedes tienen que establecer cuál es su medio de captación de órdenes, o si va a ser cuál es su vinculación en realidad. Si va a ser por instrucción específica o va a ser por administración de cartera, sea un fondo común de inversión, una sociedad o una persona humana. Eso no es de esa manera para cualquier tipo de cliente. En el caso de que tengan la modalidad de contacto por instrucción específica, y sí, se les va a solicitar la instrucción. Perfecto. Cuando hablamos de analizar la razonabilidad del cliente en cuanto a la compra de B&A, ¿eso no estaría incluido en el perfil transaccional del cliente? Si opera y está dentro de su perfil, no se entiende por qué debería analizarse otra vez. Ahí estamos de nuevo hablando del lado del comprador. La razonabilidad de la operatoria de descuento de instrumentos es desde el lado del vendedor. Es quien trae este instrumento a negociación de mercado. En el caso de que una empresa emisora compre en el segmento no garantizado un B&A emitido por la misma empresa a otro comitente, ¿se dan por conocidos los riesgos del emisor o se ve necesario poner a disposición el informe comercial crediticio y contar con la declaración jurada por dicha operación? Perdón, de nuevo. En caso de que una empresa emisora compre en el segmento no garantizado un B&A emitido por la misma empresa a otro comitente, ¿se dan por conocidos los riesgos del emisor o es necesario poner a disposición el informe comercial crediticio? Entiendo que estamos hablando de una recompra. En el caso de una recompra, obviamente no aplica. Bien, Uno ya conoce, de hecho, lo mismo que hablaba antes para la sección calificada. No aplica que tenga que ser un inversor calificado y no aplica toda esta normativa porque es una recompra de instrumentos. bien. Para ir cerrando las consultas y retomar nuestra agenda habitual, em, no puede ser la información de la central de deudores y otras fuentes públicas. Tiene que ser sí o sí un proveedor privado. En caso de que el cliente tenga un informe de una calificadora, ¿es suficiente? Hablamos de informe comercial crediticio. Yo acá no voy no es la intención hacer propaganda. Entiendo que generalmente y lamentablemente son los informes comerciales crediticios de proveedores de reconocida experiencia en la materia, generalmente son privados. No así la central de deudores del Banco Central. Si un fondo compra un instrumento que se deriva en la sección calificada, es necesario documentar que son inversores calificados. Fondo común de inversión no es necesario documentarlo porque ya por ser fondo es calificado. Lo mismo pasaría con un banco y con los demás. El tema de poder documentarlo es, por ejemplo, si estamos hablando de que es idóneo del registro de CNB, bueno, hay que validarlo y quizás hacer un print de pantalla de que se validó que es idóneo. Y más que nada para lo que hace referencia a los 350.000 UVA. Bien, que será una consulta también respecto de las uvas. Bueno, vamos cerrando así las consultas. Nos queda naturalmente en el chat todas las inquietudes que compartieron para poder repasarlo post-webinar. Resaltamos una vez más que estamos a disposición a través del equipo de auditoría, de producto, para repasar cualquier aspecto que en adelante esté vinculado a este tema y la negociación de los instrumentos en el mercado argentino de valores. Bueno, agradecerles a todos. Vamos a tomarnos, asumo el compromiso de leer las preguntas que quedaron pendientes, intentar organizarlas y poder darles respuesta. Bueno, con muchos de ustedes quizás ya hemos hablado, pero bueno, estamos a disposición, yo personalmente y todo el equipo de auditoría, para poder ir acompañando este
esta adaptación y este proceso de la nueva normativa y hacerlo lo más ágil y lo más razonable posible. Bien, reiteramos que la presentación está a disposición y que también el webinar fue grabado y va a estar disponible a través de nuestros contactos habituales de comunicación, así que también se lo haremos llegar. Muchas gracias por haber participado tan masivamente de la charla y estamos a disposición. Buenos días. Bueno, muchas gracias, hasta luego.